Vamos a ver. Ok, estamos hablando de que estamos en la tercera clase. Vamos a grabar esta clase. Tenemos tres ejemplos. Odiaba que mi padre me hablara de esta manera hasta que me di cuenta que yo le estaba hablando a mi hija de la misma manera. Todos hemos pasado cosas como esta. Me cuesta mantener relaciones estables y tiendo a aislarme, y eso precisamente es lo que pasaba a mi abuela. He sufrido dos divorcios con relaciones de mucho maltrato y me doy cuenta que mi madre se separó de mi padre y sufrí mucho maltrato cuidando de mis hermanitos. Éxodo 24 al 6: no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que esté en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas cultos, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. ¿Cuántos de nosotros hemos reflexionado en eso? Soy como mi padre, o pienso es como el abuelo, y segunda, tercera, hasta la cuarta generación, dice la escritura. Uno de las que vemos es David. Justamente de ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Una historia triste que todos sabemos del rey David. Tomó a la esposa y lo pagó caro el precio con sus hijos. Un desorden. Según de Corintios 5:17 dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Esto es una promesa completamente cierta para nosotros como cristianos, pero tenemos que entender que Dios perdona el pasado, pero no lo borra. Vamos ahora sí al video, entonces. Espero que nos haga el comercial. Te invito a revisar la sesión 3 en tu guía de estudio, el genograma de tu familia. Un genograma es una herramienta visual que nos ayuda a ver la historia y la dinámica de nuestra familia a lo largo de algunas generaciones y el impacto que tiene. El propósito de esta habilidad es ayudarte a concientizar y a romper con los patrones pecaminosos de tus ancestros y poder vivir el propósito que Dios te dio en el mundo. Esto aplica dos verdades bíblicas. La primera es que las bendiciones y pecados de nuestras familias impactan y han durado unas 3 o 4 generaciones. Eso significa que tu familia, en el sentido bíblico, incluye a todos tus hermanos, hermanas, tíos, tías, abuelos, bisabuelos, tíos y tías abuelos y otras personas desde mediados de 1980. Así que vemos escrituras como cuando Dios da los 10 mandamientos que dicen: no te hagas ningún ídolo, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 20. La palabra hebrea para castigar puede traducirse quizá como tender a repetirse. En otras palabras, lo que pasa en una generación con frecuencia se repite igual en la siguiente. Las consecuencias de las acciones y decisiones tomadas en una generación afectan a las siguientes. Nuestro pasado se infiltró en muchas relaciones actuales sin que nosotros estemos conscientes. Por esta razón observamos ciertos patrones de una generación a otra, como el divorcio, comportamientos adictivos, incapacidad de sentir ciertas emociones, el abuso sexual, la pobreza, la depresión y las relaciones inestables. Se suele comentar esto: puede que hayamos terminado con el pasado, pero el pasado no ha terminado con nosotros. El segundo principio es que volverse cristiano implica nacer en una nueva familia y cultura. Cuando venimos a Cristo, nacemos y nos adopta la familia de Dios. Tenemos nuevos hermanos y hermanas en todo el mundo. Se nos da un nuevo nombre, cristiano, una nueva herencia y un nuevo poder, el Espíritu Santo. Lo que determina nuestra identidad ya no es nuestra sangre biológica, sino la sangre de Jesús. El discipulado involucra el observar el impacto de mi familia de origen y su historia, y eliminar lo que no pertenece a la nueva familia de Jesús, y aprender a vivir en la familia de Jesús, amigos. Hay que trabajar y a menudo es doloroso.
Nos gusta decir, Jesús puede estar en sus corazones, pero el abuelo vive en sus huesos. El que podamos volver atrás y entender cómo nos moldearon nuestras familias determinará nuestra capacidad de romper patrones destructivos. El objetivo del genograma es ayudarnos a hacer precisamente eso. No fue sino hasta finales de mis 30 y luego de 17 años como cristiano que comprendí el impacto de mi familia. Recibí 3 mensajes de ellos. Primero, existes para mantener a todos felices. Junto con mis hermanos, nuestro papel era hacer feliz a mamá. Mi padre viajaba mucho y estaba ausente, y mi madre sufrió una enfermedad mental toda su vida. Aunque éramos niños, se esperaba que cuidáramos de ella. Cuando me hice cristiano, naturalmente empecé a cuidar a otras personas. Simplemente pasé de ser muy responsable con mi familia de origen a ser muy responsable con todo el mundo. ¿Es de extrañarse que me hiciera pastor? Un segundo mensaje era que no tenías derecho a disfrutar tu vida. Mi familia no jugaba ni se divertía. Como había abuso físico y emocional, no había límites muy saludables. Yo dejaba que la gente me tratara mal. Era normal. De hecho, en mi familia se esperaba que trabajaras y produjeras, no que te cuidaras o divirtieras. Sentía culpa por descansar y ser improductivo. Trabajaba todo el tiempo y sin duda integré eso a mi vida cristiana. Y un tercer mensaje de mi familia fue que no está bien cometer errores. En mi casa, si se te caía un plato y se rompía, te golpeaban. Había un perfeccionismo malsano que me invadió en consecuencia y que llevé a mi vida cristiana. Yo creía en la gracia amorosa de Dios, pero vivía según la ley, como si el amor de Dios se basara en trabajar duro y ser perfecto. Yo era una de 7 hijos y mi familia me dio muchos regalos hermosos al crecer. Sabía que era amada. Pertenezco a una gran familia de tías, tíos y primos. Mi familia sabía cómo jugar juntos, celebrar y eran muy leales y se apoyaban unos a otros. De hecho, mi familia tenía tantos rasgos positivos que me era difícil incluso admitir que había rasgos negativos. Pero sí. Y esos rasgos negativos afectaron mi capacidad de amar bien a los demás de formas relevantes. Primero fue en el área de las emociones. Mis sentimientos son buenos en emociones como la alegría, el entusiasmo y la diversión, pero no éramos buenos en la tristeza, el dolor o el miedo. O sea, no enfrentábamos las emociones difíciles. Recuerdo que mi padre me enseñó a andar en bicicleta a los 6 años de edad. Cuando me estrellé contra el suelo y estaba tendida con el codo abierto y la rodilla, mi padre me dijo, «Levántate, no estás herida». Pero recuerdo estar ahí diciendo, «No, estoy muy herida». Pero él me dijo que me levantara, y lo hice. Como mi padre no enfrentaba sus heridas y recelos, tampoco enfrentaba los de nosotros. Tuve que aprender a convertirme en un ser humano que sintiera y reconociera todas mis emociones. En segundo lugar, no nos iba bien con los conflictos. El mantra en mi familia de 9 era no pelear. El problema fue que no aprendimos nunca a negociar las diferencias. Los problemas de mis padres acababan en gritos o en el silencio absoluto, 2 cosas que me daban miedo cuando era niña. Y traje este estilo de conflictos a la nueva familia de Jesús. Si te veía en la iglesia y estaba enojada, te evitaba. Si no coincidíamos, asumía que tenía razón y tú no. Tuve que aprender a que no me amenazaran las diferencias, había que respetarlas. En tercer lugar, la vergüenza social era parte de mi familia. Era importante que los demás nos vieran como gente buena. Significaba tener moral, ser gentil, no molestar ni decepcionar a las personas. Eso me llevó a decir que sí a todo, aun cuando yo quería decir que no, para no molestar o decepcionar. Tampoco hablaba en las conversaciones cuando no estaba de acuerdo, porque no quería que me vieran como alguien desagradable, aunque lo fuera. Había interiorizado que mi valía y valor, es decir, mi sentido de ser bueno, dependía de lo que opinaran los demás. Pasa a la página de tu guía de estudio donde aparece el gráfico de tu genograma y te guiaré en el esbozo de un genograma de 3 generaciones para ver los patrones de tu familia. Haremos un genograma simple aquí. Va a servir de introducción. Vamos a darte muy poco tiempo. El objetivo no es lograr que los símbolos sean perfectos. Las personas toman postgrado en esto, pero se dan cuenta de las anomalías de una familia de origen que nos impiden madurar y crecer como Dios quiere. Comencemos.
Al mirar el papel, verás cuadrados y círculos. El cuadrado es un símbolo masculino y el círculo es uno femenino. A un lado del cuadrado inferior izquierdo, escribe el nombre de tu padre o cuidador principal si fuiste adoptado. A un lado del círculo inferior derecho, escribe el nombre de tu mamá o de tu cuidadora principal. No te preocupes por los divorcios o las familias mezcladas, hermanastros o hermanastras. Llegaremos a eso. Fíjate en la línea que va de tu padre a tus abuelos del lado de él. Escribe sus nombres al lado del cuadrado y el círculo. Escribe el nombre de tu abuelo del lado materno en el cuadrado de la izquierda y el nombre de tu abuela materna en el extremo derecho. Si no sabes sus nombres, simplemente coloca un signo de interrogación al lado del cuadrado o círculo. Lo voy a... Debajo de la línea que conecta a tus padres, vamos a añadirte con cualquier hermano o hermana que tengas. Vas a trazar una línea para ti y tus hermanos. Irás de izquierda a derecha, con el mayor a la izquierda y el menor a la derecha. Como ves, tengo una hermana mayor, Gloria, un hermano mayor, Joe, otro hermano mayor, Anthony, y yo soy el menor, y mi línea es la más larga, y dice Peter. Mientras dibujas líneas hacia abajo, asegúrate de que tu línea se extiende más que las otras, ya que eres la estrella de tu genograma. Escribe los nombres de cada uno junto al cuadrado o círculo correspondiente. Tenemos ahora 3 generaciones que se muestran en el diagrama. Ay, perdón. Híjole. Se cortó ahí. Sí, está como... Bueno, hermanos, ahí está. Nada más Escribe que el quiero nombre de tu abuelo. comentarles, quieres comentarles, no tenías que escribir nada, ¿eh? Yo voy a mandar esto para que el video, pero también voy a mandar esto escrito para que lo hagan, ¿sale? Para que lo hagamos todos. Entonces no tienes que escribir nada, nada más pon atención. Del lado materno en el cuadrado de la izquierda y el nombre de tu abuela materna en el extremo derecho. Si no sabes sus nombres, simplemente coloca un signo de interrogación al lado del cuadrado o círculo. Debajo de la línea que conecta a tus padres, vamos a añadirte con cualquier hermano o hermana que tengas. Vas a trazar una línea para menor a la derecha. Un hermano, soy el menor. Dibujas líneas hacia abajo. Asegúrate de que tu línea se extiende más que las otras, ya que eres la estrella de tu genograma. Escribe los nombres de cada uno junto al cuadrado o círculo correspondiente. Tenemos ahora 3 generaciones que se muestran en el diagrama. A continuación, si estás casado o lo has estado alguna vez, lo representarás con una línea que va de ti a tu cónyuge, como se ve en tu pantalla. Traza líneas hacia abajo para cualquier hijo que provenga de ese matrimonio y escribe sus nombres. O si estás viviendo con otra persona pero no te has casado, haz una línea punteada para representarlo. Verás ese símbolo en el recuadro de abajo que dice símbolos del estado de la relación. Supongamos que mis padres se divorciaron. Dibujaría 2 líneas inclinadas en su línea de matrimonio, como ves en la pantalla. Si solo se separaron, pondría una sola línea inclinada. Si mi padre se volvió a casar o vivió con otra mujer por un tiempo, yo trazaría una línea hacia su izquierda, con un círculo para la mujer como en la pantalla, y escribiría su nombre. Y si hubieran tenido hijos, trazaría una línea hacia abajo desde ellos, y escribiría los nombres. Digamos que te divorciaste y que te has vuelto a casar. Se vería así. Por último, las personas que han muerto las marcamos con una X en el cuadrado o círculo. Si alguien murió prematuramente,
Anota al lado de su cuadrado o círculo a qué edad murió y de qué. Por ejemplo, accidente, cáncer o suicidio. Ahora tienes ante ti un diagrama generacional de 3 o 4 generaciones. Ahora voy a explicar otras importantes adiciones a tu genograma. Mientras hablo, quiero que escuches a medida que te guío por la sección llamada Actividad Individual, con los números del 1 al 4 en tu guía de estudio. Al mismo tiempo que hablo, siéntete libre de completar respuestas. Pero voy a darte tiempo, a solas, después de terminar, para que puedas completar el llenado. A menudo nos preguntan por qué nos centramos en los legados negativos y no en los positivos. La respuesta es el tiempo. Y son esos negativos los que nos impiden seguir adelante y tendemos a querer evitarlos. El 99% de nuestros padres lo hicieron mejor que los suyos, pero es importante que miremos con valentía lo que es cierto. Ahora queremos empezar a describir las relaciones entre los miembros de la familia. En la tabla verás 5 dinámicas relacionales con las descripciones y los símbolos correspondientes para cada una. Estos son ejemplos de cómo describiría las dinámicas de las relaciones que había en mi familia. Cuando pienso en la relación entre mis padres mientras crecía, había un tema de conflicto recurrente. Mira el símbolo. Algunos de nosotros tenemos muchas líneas de conflicto en nuestro genograma. Mi padre estuvo mucho tiempo alejado de mi hermano mayor. Dejaron de hablarse durante años. Mira el símbolo. Yo tuve una relación distante con mi hermana por años. Significa que no estábamos emocionalmente conectados. No compartíamos más que información superficial. Observa ese símbolo. Los enredos surgen cuando hay presión para que los miembros de la familia piensen, sientan o actúen igual. Es algo común en muchas familias. Observa a mi padre con su madre. Por ejemplo, un enredo es que tengas que asistir a cierto evento familiar o tu familia se enojará. Luego está el abuso, que puede ser sexual, físico o emocional. Esto es importante observarlo en cualquier genograma familiar. Resulta doloroso hacerlo, pero es muy importante. Lo vemos en mi abuelo con su madre y con su esposa. Fíjate en el símbolo. Mira la segunda pregunta de tu guía de estudio. Quiero que pienses en temas recurrentes que se repitan en tu familia, tales como divorcios, aventuras amorosas, secretos o adicciones. Observa ese cuadrado en el lado derecho de la hoja de tu genograma. Algunos temas en mi familia eran los límites, el exceso de trabajo y el abandono. Anota aquellos que aparezcan en el recuadro. La pregunta 3 te pedirá que anotes cualquier suceso terremoto. Son sucesos traumáticos que impactaron en tus familiares y enviaron ondas de choque generacionales a través de tu familia. Quizás antes de tu nacer. En mi caso, un primo que nació con síndrome de Down al mismo tiempo que yo. Uno de mis hermanos se unió a una secta y un primo hermano mío fue asesinado en la guerra de Vietnam en 1968. Y finalmente, cuando tu tiempo termine, contestarás la pregunta 4. ¿Cuáles son algunas cosas que aprendiste con respecto a cómo tu familia tuvo un impacto en lo que eres hoy? Ahora vuelve a tu guía de estudio y sigue las instrucciones dadas. La piel seca envejece. El exclusivo Lactourea repara la piel seca desde dentro, manteniéndola joven. Nuevo Lactourea, piel reparada, piel joven. Para muchos, genogramar a nuestra familia es algo muy difícil de hacer. Te felicitamos por tu valentía. La historia de los israelitas saliendo de la esclavitud en Egipto es una gran imagen para nosotros. Vivieron 400 años siendo esclavos. Tenían otros dioses, engañaron, robaron, codiciaron, trabajaban 7 días a la semana. Y aunque Dios los había liberado de Egipto, Egipto seguía dentro de ellos. Fueron liberados por gracia, pero aún tenían grabada en sus huesos la forma en que hacían las cosas sus familias. Debían ser formados como la nueva familia de Dios. Así que les dio los 10 mandamientos, al igual que Dios nos da las Escrituras. Le llamamos la obra del discipulado. Por eso es tan importante que tomemos conciencia de los mandamientos de nuestra familia. La mayoría no fueron expresados, pero están en nosotros. El principio es
que no puedes cambiar aquello que desconoces. Observa la guía de estudio en el ejemplo de los mandamientos de la familia. Elegimos 10 que son muy comunes. Por ejemplo, ve el primer mandamiento sobre el dinero. A algunos nos enseñaron cosas como que el dinero es la mejor fuente de seguridad. Mientras más dinero tengas, más importante serás, o gana mucho dinero para demostrar tu éxito. Conozco a un joven llamado Steven que tenía una deuda de casi $30,000 americanos. Abrumado y frustrado, vio la magnitud de lo que le esperaba. Lo invité a hacer un breve genograma de cómo su familia conducía las finanzas. Y le hice una pregunta simple: ¿cómo se manejaban las finanzas en tu familia? Dibujamos un genograma de 3 generaciones, observando cómo sus abuelos y sus padres se administraban. El patrón era inconfundible. Había deudas, mala administración del dinero y muchas dificultades financieras. Esta conciencia lo condujo a un viaje para cambiar ese legado. Veamos el mandamiento de la ira. ¿Cómo se enojaba tu familia? ¿Había solo una persona que podía estar enojada? ¿Tu familia se llenaba de ira y explotaba o se desahogaba siendo sarcástica? ¿El enojo era riesgoso o escondido? Un esposo nos contó a los dos una historia sobre su esposa, quien lo golpeaba seguido y lo atacaba verbalmente. Le pregunté a John si se sentía enojado con su esposa cuando esto pasaba. «Oh, no», dijo, «no tengo permitido enojarme con ella. Solo ella tiene permiso de enojarse conmigo». La historia se aclaró del todo cuando John me contó que su padre era alcohólico y se enojaba con su familia, pero que ésta no tenía permiso para enojarse con él. John tenía una regla interna que decía que no era seguro mostrar su furia. Así que dejaba que su esposa le faltara el respeto en lugar de afirmarse a sí mismo. La cuestión es, ¿cómo procesamos la ira en la nueva familia de Jesús? Dios dice, no permitan que el enojo dure hasta que oscurezca. Igual dice, puedes enojarte, pero pecados no. Dios nos ha dado nuestra ira para que nos reafirmemos y no ataquemos a otros, en especial si nos faltan al respeto. Veamos el mandamiento de la pérdida y el duelo. ¿Cómo fue esa relación con tu familia? Estando en 2º grado, mi abuelo falleció. Tengo un recuerdo imborrable de haberme encontrado con mi madre en el sótano de mis abuelos. Rápidamente giró la cabeza para que no la viera llorar. A los 7 años, todavía recuerdo que eso me estremeció de miedo porque yo nunca había visto llorar a mi madre. Y 2, porque había pasado algo que se suponía que yo no debía ver. Y este sería solo uno de los muchos mensajes de mi familia por los que interioricé que expresar tristeza o debilidad debía ser malo. Mi madre no sabía llorar porque su familia no sabía llorar. Cuando ella tenía 9 años, su hermana, con solo 1 año menos que ella, falleció. Y es muy traumático para una niña perder a una hermana. Sus padres no sabían cómo hablar sobre la inmensa pérdida y el dolor con sus hijos, y en su lugar recurrieron al alcohol. Pero, ¿qué dice Dios sobre la pérdida y el dolor? Bueno, son una parte tan significativa de la vida que 2/3 de los salmos se refieren al dolor. Y hay un libro de la Biblia llamado Lamentaciones sobre la aflicción. La vida está llena de pérdidas desde el nacimiento hasta la tumba. Y es esencial, como miembros de la nueva familia de Jesús, que reconozcamos nuestras pérdidas. Dios usa nuestras pérdidas para encontrarnos en formas que nunca imaginaste. Ahora vuelve a tu guía de estudio y sigue las instrucciones. La piel seca envejece. El exclusivo Lactourea repara la piel seca desde dentro, manteniéndola joven. Nuevo Lactourea, piel reparada, piel joven. Están rotas. Alguna cada miembro vivo de mi familia para elaborar. Tu tarea para las siguientes semanas es observar tu conducta. Si algo parece estar fuera de lugar en tu vida, pregúntate, ¿cómo hizo esto mi familia? Hay muchas capas en un genograma. Tal vez a algunos se les dificulte hacer esto por primera vez.
Pasé un año completo en un programa avanzado, entrevistando a cada miembro vivo de mi familia para elaborar mi genograma. El propósito era ver cómo me impactó en el presente. Fue muy doloroso, pero también poderoso y liberador. Algunos podrían ser frágiles ahora mismo. Dios tenía un cierto nivel de conciencia que quería obsequiarte a ti hoy. Déjame animarte, en primer lugar, a que reflexiones sobre tu genograma en la próxima semana. Siéntate con tu genograma ante Dios en oración. Dale tiempo a Dios para que te aclare las cosas. Tal vez haga incluso algunas conexiones adicionales. En segundo lugar, es posible que algunos quieran sentarse con un sabio mentor o amigo para hablar sobre su genograma y tener otra perspectiva. Y en tercer lugar, otros pueden hallar el valor de reunirse con un consejero cristiano o terapeuta y sanar heridas más profundas. Para mí, esto fue indispensable para mi proceso. Todas las familias están rotas. Algunas están demasiado despedazadas, como la mía. También la de José, una de las figuras principales del libro del Génesis, experimentó grandes pérdidas y tragedias en su familia al crecer. Sus pérdidas fueron enormes. Y pudo haber dicho, mi familia arruinó mi vida, me robaron los mejores años. En vez de eso, permaneció fiel a Dios y caminó a su lado, incluso cuando las cosas exteriormente resultaban terribles. Tenía un profundo sentido de que los propósitos de Dios estaban obrando de forma oculta y misteriosa. Y al final José fue transformado profundamente y fue una bendición para las naciones. Dios te ubicó dentro de tu familia, en un momento particular de la historia, en una particular serie de circunstancias y en una ubicación. Lo hizo para transformarte en una persona que, como José, sería una bendición para el mundo que te rodea. Esta es la gran verdad. Dios obra en, a través y a pesar de tu familia y tu pasado. Esta es la lección entera del libro de Génesis. Los propósitos de Dios están obrando en formas ocultas y misteriosas. Dios cumple su propósito a través y a pesar de los traumas experimentados. José no ha negado su pasado doloroso, sino que llora por sus pérdidas y permanece con Dios. Él sabe que las personas pudieron hacerlo por maldad, pero Dios lo planeó para bien. Dios te puso en la tierra con un propósito, bendecirte y que seas una bendición para otros. Me encanta la frase, la invisibilidad de Dios en los asuntos humanos. Dios ha obrado en tu vida desde el momento en que estabas en el vientre, y quiere que uses tu pasado para darte un futuro a partir de él. Dios no desperdicia nada. De hecho, cuando nos entregamos todos a Dios, hallamos que algunas de nuestras mejores cualidades están en el dolor y el fracaso del pasado. Así que permíteme invitarte esta semana a que busques en relaciones emocionalmente sanas día a día. Será la tercera semana y varias lecturas devocionales hablarán directamente de temas relacionados con tu genograma. Y al cultivar tu propia relación personal con Jesús, tendrás una mayor capacidad de deshacerte de mensajes falsos que recibas de tu origen y experimentarás con mayor profundidad el mensaje de Dios de que eres amado y eres adorable. No te queda nada que probar. Espero que seas como José, quien siguió con Dios en las buenas y en las malas, y que confíes en Él para que use todas las partes rotas de tu historia y cree algo hermoso con tu vida, de modo que puedas ofrecérselo al mundo. La piel seca. Muy bien. Este fue el video. Nada más vamos a realizar una actividad. Déjeme, voy a quitar el